Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Cóctel de Sábado, acá hoy, sábado 22 de julio del año 2023, siendo a ver, vamos a ver para que no me deje de mentiroso, las 8:13, ¿ya? Estoy acá porque felizmente don Fabricio no está. ¿Y por qué digo felizmente? Porque él está en algo que a él le encanta, que es hacer Jesucristo Superstar, que se está haciendo en este momento en la pista municipal. De antemano, felicitaciones a todo el elenco que participa, que ha recreado hasta ahora y que es un recuerdo del Pichilemu antiguo de los velados de los clubes deportivos. Así que desde acá me felicito a don Fabricio, felicito a todo su elenco, y sé que algo que marcó a muchas generaciones de pichileminos en ese tiempo de las veladas donde no había nada y todo se cortaba por el viento. Pero no estoy solo, obviamente, porque si no, ¿cuál es el video de un monólogo? Ninguno. Po. Y estoy acá acompañado. ¿Pero por quién? No por cualquier persona, es por una autoridad, aunque sea ya como casi visita a la casa. Aquí tenemos a la Seremi de Cultura de la región de O'Higgins, doña Flor Illich. ¿Cómo está, Flor? Hola JP, encantada de estar en Cóctel de Sábado nuevamente. Me sumo a las felicitaciones a Fabricio, a todo el elenco y un especial saludo al Club Estrella Olímpica, a sus 60 años. Muy interesante, ayer estuvimos en la primera función de la obra Jesucristo Superstar y fue realmente fabuloso. 70 artistas en escena, empoderados, realmente muy bonito, así lleno que total, eso me lleno contaron. total, no cabía ni un alma más y lo disfrutamos mucho todos, todas, y yo creo que quienes más lo disfrutaron fueron ellos mismos sobre el escenario, Sí. lo que a mí me llena de satisfacción porque eran personas que uno ve aquí en el barrio disfrutando arriba del escenario con el teatro, así que encantada de haber sido invitada y feliz de que Fabricio, el gran emblemático conductor, también sea el emblemático actor de Jesucristo Superstar y lo hizo fantástico, así que le dejo un gran abrazo a Fabricio. Genial, pues. Un abrazo, Fabricio, y felicitaciones. Pero, y lo otro que los quiero invitar es que sigan en todas nuestras señales a Pichilemu TV, a través de la señal abierta, la 50.1, a través de CableNet, de su señal común, que es la 16, a través de la señal de CableNet digital, que es la 40.3, y a través de la señal de Mundo, la 785, y a través de vivo.pichilemutv.org. Y recordar que en la señal de Mundo estamos saliendo no solamente acá en la comuna, sino estamos saliendo a una parte bastante importante de la región y a través de Mundo Go, a través de toda la cobertura nacional de Mundo. No te preocupes, Ricardo, todo el mundo es invisible. Entonces, entrando en tierra derecha, ¿vienes con cierta frecuencia acá a Pichilemu más o menos? ¿Te traes recuerdos cuando eras jefa del casino, como encargada cultural ahí? He venido poco estos últimos meses, la Ya. verdad es que ha sido muy intenso este año en la Seremi, hemos tenido muchos desafíos internos y externos, también tuvimos el tema de las emergencias climáticas, así que hemos Sí. estado bien desplegados, también recorriendo las 33 comunas, pero sí he venido bastante a trabajar un poquito la idea de los Panamericanos, porque vamos a hacer una actividad muy linda en Panamericanos acá en la región en conjunto con el municipio. Así que aprovecho de pasar, siempre paso a saludar a los chiquillos del Centro Cultural y nada, me encanta. Yeah. Me encanta, siempre, me siento siempre, por supuesto, en casa, sigo teniendo mi casa acá, mi familia acá, así que Sí, aquí usted estamos tuvo instalados. su buen tiempo aquí, pues. Sí. Uno deja reírse a veces. Parece que usted las dejó. Sí, no, yo la verdad es que estoy muy contenta de la experiencia, todo lo que me ha entregado Pichilemu. A mí Pichilemu me ha dado mucho y todo desde el amor. Entonces ha sido muy bonito para mí la experiencia de Pichilemu, me ha abierto las puertas para la Seremía también. Creo que en algún momento, hace, no sé, ya van a ser 11, 12 años, que definimos venirnos a Pichilemu de manera definitiva y sin pensar para nada lo que nos iba a traer como familia y lo que me ha traído en lo personal. Así que estoy muy agradecida, la verdad. Bueno, las vueltas de la vida. Y de las tantas vueltas que da la vida, yo también le quiero preguntar,
como ya que usted ya llevas como más de un año como Seremi, ¿cuál es tu evaluación desde que asumiste, eh, tu evaluación como en la gestión como Seremi de las culturas de la arte? Mira, uno siempre llega a este tipo de trabajos con millones de ideas y ganas de hacer muchísimas, muchísimas cosas. A veces es un poco frustrante cuando no puedes hacer todo lo que quieres de una, digamos, pero bueno, el sistema público, el Estado, No se tiene sus puede. ritmos, tiene sus ritmos. Y la verdad es que llegué a un equipo que venía. Recordemos que veníamos recién saliendo de la pandemia y el equipo de la Seremi había estado trabajando online 2 años, estaba recién entrando nuevamente al mundo presencial y fue súper intenso porque tuvimos que empezar nuevamente a hacer producción, ¿no? Como producción de actividades en el territorio, volver a reactivar. El gran foco el año pasado fue la reactivación cultural. Era muy importante porque era lo primero que se había cerrado con la pandemia y fue lo último que se abrió. Y nuestra ministra en ese momento, Julieta Brodsky, hizo muchos esfuerzos por bajar los aforos, por mejorar las condiciones para las trabajadoras y trabajadores, activar el tema del bono que las propias agrupaciones habían estado luchando en el Congreso. Y la verdad es que ese fue el foco, pero también en lo interno fue difícil. Entonces veníamos también con un equipo bien disminuido, nos faltaban bastantes personas en el equipo, eso era algo que yo no lo sabía cuando llegué. Y que, bueno, hemos ido tratando de resolver en el tiempo y que ya afortunadamente se está viendo como un camino de poder fortalecerlo al equipo ahora y también de instalar al ministerio, porque el Ministerio de las Culturas se nombró ministerio al final del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Eso está bueno. Pasó al gobierno anterior, no vamos a juzgar razones, pero no se hizo el trabajo de la instalación del ministerio. ¿Eso qué quiere decir? Que seguimos funcionando como Consejo de la Cultura y las Artes, pero con la responsabilidad de un ministerio. Internamente había que generar una orgánica, hacer crecer los equipos en regiones. O sea, el trabajo que no se debe haber hecho en 4 años se está haciendo ahora. Exactamente. El clásico juega el tipo Salmón. Exacto. Entonces ahora nosotros como ministerio, el ministro, la subsecretaria, Andrea Gutiérrez, han estado haciendo un trabajo gigantesco con los gremios. De hecho, estuvimos un tiempo en paro de funcionarios, bastante tiempo, todo el Ministerio de las Culturas a nivel nacional, porque era preocupante tanto para los funcionarios como para las autoridades el cómo instalábamos este nuevo ministerio, generando las condiciones de dignidad y de trabajo decente, de trabajo digno, ¿verdad?, a las trabajadoras y trabajadores del ministerio, porque en el fondo es lo que queremos instalar como política pública también hacia el trabajo cultural en el ámbito, en todos los ámbitos. Entonces, como dicen por ahí, hay que partir por casa. Exacto. Así que en eso estamos, pero hemos ido avanzando con los desafíos y hemos ido buscando también ir instalando estas nuevas políticas que está planteando nuestro gobierno a través de nuestro presidente Gabriel Boric. Mire, yo le podría hablar de todas las cosas que tiene que comunicar el ministerio, pero hay un tema que es ineludible este año, que son los 50 años del golpe militar. Sí. En esta región, lo que a uno siempre le cuentan de chico es que nunca hubieron tantos, digamos, episodios oscuros de esa época, en el sentido de no fue tan fuerte como ocurrió, por ejemplo, en la región del Biobío, en la región metropolitana, en el Valparaíso, tal vez algo en el Maule o Paquecines más al sur, en Temuco. Pero igual hubieron ciertos hechos que ocurrieron acá en la región, y hay uno muy específico sobre la cárcel de San Fernando. Quiero que me explique usted qué es lo que tiene de especial esa cárcel, y sé que algo se hizo con ese edificio. Sí, bueno, yo creo que es difícil cuando uno busca comparar, porque finalmente el dolor está igualmente instalado en todos los territorios. Por eso, a uno le cuesta. Exacto. En esta región hay mucho más dolor solapado, quizás no tan evidente, pero sí muchísimas familias que perdieron familiares, que hay familias con detenidos desaparecidos, con personas torturadas, con personas encarceladas, mujeres, hombres, y la ex cárcel de San Fernando fue un lugar de detención y tortura, y desde ahí entraron personas que después no volvieron a llegar nunca más a sus casas.
la ex cárcel de San Fernando, así como también lo fue la cárcel de Rancagua, como lo fueron muchos lugares de detención en las distintas comunas. Fueron espacios de violencia política, de violencia de Estado. Entonces, nosotros no podemos dejar pasar que hace 50 años hubo un golpe de Estado y que ese golpe de Estado, por el solo hecho de ser desde el primer momento, significó de manera inmediata la violación de derechos humanos de manera sistemática. Y eso es muy grave y es algo que como gobierno estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos para poder buscar una reparación que el Estado pueda ofrecerle a todas aquellas personas que sufrieron o a sus familiares que hayan sufrido algún tipo de violencia, y no solamente a las personas, a la sociedad en su conjunto, porque puedes quizás pensar distinto, ¿verdad? Pero cuando un golpe de Estado ocurre, no te permiten pensar de ninguna manera, o sea, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento es fundamental para la democracia, y lo que nosotros tenemos que lograr hoy es que las nuevas generaciones que tal vez no vivieron ese golpe de Estado o no vivieron o ya no tienen tanta relación directa con esa experiencia, puedan entender el valor de la democracia, respetar la memoria, respetar la historia, hablar de aquellos sucesos con respeto, porque las familias de los detenidos desaparecidos, la familia de familiares o las mismas personas que sufrieron en carne propia abusos y violaciones de derechos humanos, siguen con sus heridas abiertas. Entonces tenemos que sanar como país. Para eso necesitamos reconocer, entrar en un proceso de memoria, entender por qué es importante para fortalecer la democracia y de ahí poder mirar al futuro. Yo creo que una de las cosas que caracterizó la represión política en esos años fue, dentro de todo lo que usted acaba de explicar, yo creo que a lo mejor el elemento más perturbador es la arbitrariedad. Total. Yo creo que si uno empieza a averiguar así en reportes, cosas así, por ejemplo, me acuerdo que hace un tiempo atrás leí un artículo de Ciber y mostraba que una vez la ONU le pidió a Pinochet justificar una serie de delitos. ¿Por qué estaba ocurriendo esto? Básicamente como un informe. Entonces Pinochet dijo ya, vamos a reunir casos que supuestamente son militares que se portaron mal, y los casos que vi no es ninguno que estuvo en el informe Vale con el informe Retic. Son casos que no se tomaron. ¿Por qué? Porque en el fondo no eran personas que eran con el perfil del detenido desaparecido, que era alguien cercano a algún partido político, Exacto. miembro de un partido político, sino gente que tuvo la hora equivocada, en el momento equivocado, y con gente que tenía un arma y andaba de malas pulgas. Exacto. O hasta venganzas personales, incluso hay en esos casos relatados. Hay que tener cuidado con el negacionismo, ¿no? Sí. Hay que entender que aquí es importante reconocer la historia y darle validez a los sucesos y a los hechos, y buscar todas las maneras, desde todos los sectores políticos, de poder buscar la verdad para poder encontrar la justicia, la reparación y sobre todo la no repetición. Y para eso es importante que estemos todos de acuerdo y que podamos dialogar. Sí. Creo que eso es lo más importante. Siguiendo este punto, con usted como Seremi, ¿cuáles son los, digamos, si se van a hacer alguna actividad especial acá en la región relativa a los 50 años del golpe militar? Sí, mira, como Ministerio de las Culturas, el presidente Boric nos encomendó ser los coordinadores de las actividades de 50 años, generando mesas intersectoriales en cada región. Nosotros lideramos la mesa de los 50 años acá en la región de O'Higgins, donde participa todo el gabinete regional, además de organizaciones de derechos humanos, organismos como la CUT, el INDH, etcétera. Entonces, en el fondo, buscamos la Universidad de O'Higgins y un montón de entidades y organizaciones que les interesa abordar el tema de los 50 años, el gobierno regional, por cierto. Entonces, a través del trabajo de la mesa, por una parte, estamos levantando lo que los distintos organismos y organizaciones quieren hacer por su parte y generando actividades como colectivas. Vamos a trabajar 3
hitos, uno por provincia, porque siempre está en nosotros la mirada de descentralización. Vamos a tener actividades interesantes, algunas están más definidas que otras, pero siempre estamos buscando trabajarlas con las comunidades. Entonces, en Rancagua, por ejemplo, la Corporación Cultural de Rancagua nos ofreció el Teatro Regional. Vamos a hacer ahí un gran evento cultural, musical. Queremos acompañarlo con diálogos, con conversatorios, en torno a las artes y a la música, que fueron también parte importantísima de la conquista de la democracia en tiempos de dictadura. ¿Qué pasa con las artes desde el golpe en adelante? Y un poquito también como cuál es el soundtrack de toda esta historia, ¿no? Claro, porque lo que uno se sabe es que estuvieron escondidas. Muchos escondidos, Claro. otros que fueron asesinados, como Víctor Jara, por ejemplo, Sí. y que cómo ese espíritu de la música de esa época fue parte importante para que nosotros como sociedad, como personas, no nos olvidáramos o pudiéramos tener un sentido colectivo respecto de qué buscábamos. La música nos une, las artes nos unen, nos hacen sentir desde un colectivo una mirada común, o vibramos de alguna manera con los mismos himnos, ¿no? Y estos himnos se transformaron en himnos que han trascendido generaciones y que los escuchamos para el estallido y que los vamos a seguir escuchando, porque lo que buscan es hablar de los derechos de las personas, de los derechos de los trabajadores, de los derechos de nuestra sociedad, de las injusticias, de cómo buscamos un mundo mejor. Entonces yo creo que en ese sentido son himnos muy importantes que vamos a buscar levantar, pero también tener conversatorios en torno a cómo las artes pueden colaborar en la mirada en la política, en el sentido de que son espacios de reflexión, de espacio crítico, también de miradas vanguardistas. Normalmente las artes van acompañando mucho los cambios de la sociedad, porque son el reflejo de nosotros. Sí. Entonces, bueno, esa es una actividad. Y obviamente con San Fernando vamos a trabajar el tema de la excárcel, que la excárcel es un espacio por el cual pasaron muchos detenidos políticos, muchos presos y presas políticas, muchos de Cardenal Caro y de Colchagua principalmente, también algunos de Cachapoal, pero que después circularon, pasaban por ahí y después los llevaban a otros lados, a la cárcel de Rancagua, a otros lados. Históricamente San Fernando, toda la gente que era de acá iba A San Fernando. Entonces, esa cárcel hoy es un monumento histórico y además desde este año tiene el decreto de sitio de memoria y es nuestro primer sitio de memoria como región. Entonces es importante, le vamos a instalar una placa, vamos a hacer una actividad en torno a esa instalación y además un conversatorio en torno a lo que sucedió ahí, a las experiencias y también a qué nos imaginamos que puede suceder ahora, que es un sitio que está vacío, que está medio derrumbado y que hay que reconstruirlo, pero hay que reconstruirlo con un propósito. Y ese propósito también hay que empezar a dialogarlo en la comunidad. Es algo que se tiene que discutir en la gente de la Comuna de San Fernando. Exacto. Sí. Y bueno, acá Cardenal Caro estamos también ahora definiendo qué acciones buscar, diálogos, siempre estar buscando conversatorios. A mí me parece un desafío lindo el encuentro generacional de los adultos mayores con las nuevas generaciones, con los jóvenes, con los colegios, con los estudiantes. Yo creo que va a ir quizás un poco en ese camino el encuentro, también rescatar los relatos locales, pero vamos a abrir sobre todo una mesa de 50 años provincial para poder justamente recoger las miradas y según eso armar una programación. Entiendo que el municipio quiere hacer cosas, que Marchihue también, hay distintas organizaciones que están buscando hacer algunas cosas. Lo interesante es que todos pueden hacer lo que crean que es importante hacer y que no solamente depende del Estado, las acciones que se hacen en los 50 años. Todos podemos hacer actividades, todas las organizaciones, las personas pueden buscar hacer alguna actividad durante el mes de septiembre, o durante el día 11 o durante el año. Y para eso estamos con una página que se llama 50.cl, con número, y con esta página 50.cl cualquier persona o agrupación o organización puede subir esa actividad para que sea difundida un poco en la línea de la página de los Días de los Patrimonios, Claro. que la gente sube actividades. Sí.
es más o menos parecido. Y así también vamos teniendo un registro de todo lo que se quiere hacer. Ya hay más de 1000 actividades arriba. Hay hay mucho interés y cada vez que nos vamos acercando al mes de septiembre va creciendo el interés por levantar actividades, así que nosotros estamos a disposición para seguir dialogando y viendo de qué manera las potenciamos. Sí, una reflexión chica, ahora que por lo que usted estaba tocando, me estaban corrigiendo por interno que acá en Pichilemu sí hubieron gente que fueron detenidos desaparecidos. La otra historia que me recordaron también Sí, pues, fue la claro. de aquí en Punta Lobos había una cooperativa, como una agrícola de pollo, de Ujú. gallina. Y esa fue una de estas empresas que eran creadas en la Unidad Popular y la gente que estuvo en esa empresa llegó a los militares y lo echaron a todos. Y Exacto. de esa gente salieron muchos exonerados políticos que eran de acá. Sí. Exactamente. No, acá hubo un paso fuerte de represión, también porque me acuerdo el año pasado, para el Día de los Patrimonios, justamente hicimos un diálogo acá muy interesante con algunas antiguas personas que vivieron acá o que trabajaron acá en esa época, que ya no estaban acá en Pichilemu ahora actualmente. Recuerdo el relato de que en esa época era un hijo de pescador o de campesino, muy humilde, muy joven, de 15, 16 años, que se encuentra con la llegada de la Unidad Popular acá y cómo a través de esa mirada él entendió el espacio de injusticia en el que estaban viviendo en extrema pobreza y como que entendió que había otra manera de vivir y empezó a trabajar en los pocos años que duró la Unidad Popular, justamente reivindicando a los trabajadores. Llegó la represión, bueno, él ya sigue viviendo en Europa, se exilió y no volvió nunca más, digamos. Eh, Hay muchas historias. En cada rincón de nuestra región hay un relato. Nosotros quisiéramos ir descubriendo esos relatos con mucho respeto, sobre todo para que justamente hacer conciencia para que las nuevas generaciones no pierdan de vista el valor de la democracia, que a veces se está relativizando mucho y creo que eso es muy peligroso. O sea, en realidad el respeto al otro. El respeto al otro. Ese es el gran tema de fondo. Exactamente. Mire, saliendo de este punto que es no menor, yo la quiero llevar a un tema un poco más liviano. Primero que nada, aquí frente a las cámaras, yo la quiero invitar porque el próximo sábado, nosotros acá en Pichilemu, en el Auditorio Municipal, a las 6 de la tarde, se inaugura el Festival Itinerante de Cine, el FIC, ¿ya? Y va a ser un ciclo especial sobre realizadores de la región del Maule. Y vamos a presentar una serie de documentales y van a ser por varios sábados seguidos, así que la invitamos a la inauguración. Encantada, voy a hacer lo posible de alcanzar a llegar porque Ya. les comentaba a los chiquillos que vamos a estar también acompañando al encuentro de cantores que se va a hacer de Canto a lo Poeta, que van a hacer en la Universidad de O'Higgins al mediodía, a las 2 de la tarde por ahí, así que de ahí me vengo volando a ver si alcanzo a llegar. No, Si no, no, vengo no vuele vendré a las tanto, que es funciones. mejor llegar antes que... Exacto, Hay no, que, sí. como decía la ranchera, hay que saber llegar más que llegar primero. Es verdad, saber Sí. llegar. Vamos a ver, si no llego a esta, llegaré a alguna de las funciones que se harán, porque Ya. este es un festival que tiene tantos años y que ha entregado tanto. Yo felicito siempre el trabajo que hacen con respecto a este festival, porque de verdad le han dado consistencia, constancia, han crecido las redes con respecto a quienes van trabajando. Ahora podemos ver qué pasa en Maule, qué está pasando en otros territorios. Hacen un recorrido también en la región, han hecho un trabajo muy interesante de visibilización del cine chileno y del cine regional, así que nada, encantada de poder apoyarles y de participar. De hecho, el 12 de agosto tenemos un ciclo especial sobre la conmemoración de los 50 años del golpe militar. Y de hecho tenemos dos cintas. Una es en la sombra de Vladimir Rivera y en la memoria de don Roberto de Juan Spoiler. Y LAM tiene sueños de Carlos Sepúlveda y Dominica Contador, ¿ya? Así que en el FIC también se va a hacer un espacio en conmemoración a los 50 años del golpe militar. Maravilloso, siempre es muy importante que todos estemos participando justamente en levantar iniciativas que nos colaboren en esta conmemoración tan importante.
Pero ya que estamos hablando un poco del pasado, hablemos del presente. Bueno, ¿ya? hablamos del presente. Y sé que bueno, esto uno lo ha escuchado desde el presidente hacia abajo, que es los puntos de cultura comunitaria. ¿Qué tiene de novedoso? Yo escuché por ahí que esto fue una idea del Brasil y la trajeron acá, la importaron. ¿Cómo fue eso? ¿En qué consiste? ¿Y cómo usted lo proyecta acá en la región? Puntos de cultura comunitaria yo diría que es la iniciativa más importante en términos culturales del gobierno del presidente Gabriel Boric. Es una idea que no es original nuestra, como bien dices, viene originalmente de Brasil, pero ya se ha instalado en toda Latinoamérica, en México, en Colombia, en Argentina, en Uruguay. O sea, somos lo último. Sí. Clásico, somos lo último. Sí. Guardia. Y tiene un sentido muy interesante, que es que las organizaciones culturales de base comunitaria normalmente están trabajando en los territorios, desarrollando cultura, y siempre han trabajado, sobre todo en nuestro país, de manera bastante precaria, sin muchos recursos, muy desde la colaboración, desde un trabajo colectivo, muy territorial, muy enfocado a sus vecinos, sus barrios, a sus personas que componen las comunidades donde están instaladas, ¿no? Y también, por otra parte, tenemos la necesidad de ir saliendo de la concursabilidad Fondart para todo. Yeah. Porque entonces aborda ambas cosas. Por una parte, busca generar un trabajo con las organizaciones. Nosotros igual, a través del programa Red Cultura, ya estamos trabajando hace muchos años con las organizaciones culturales comunitarias. De hecho, acá en la región hay una red bastante fuerte que incluso ellos, en el trabajo que han ido haciendo en acompañamiento con el ministerio, han ido creciendo y hoy ya se formalizaron como una agrupación formal regional de OCC. Eso da cuenta de cómo se ha ido fortaleciendo, pero lo que habla los puntos de cultura es que una organización, de alguna manera, que cumple las condiciones para un punto de cultura, que es que sea reconocido por su comunidad, que tenga algunos años ya de trabajo. Son cosas bastante sencillas. Lo que no queremos es que se armen como OCC fantasmas para meterse a los puntos de cultura. No, nada de cuestiones raras. No, lo que queremos es favorecer justamente a las organizaciones que llevan años trabajando y siempre han estado ahí. Entonces, ellos van a llenar un registro que está abierto en la página puntos.cultura.gov.cl. Y ahí pueden encontrar el registro, un registro bastante sencillo. Se llena por una parte el registro de agentes culturales, que es un registro que llevamos mucho tiempo y que actuó mucha fuerza ahora con el bono en pandemia. Se llena ese registro de los agentes y luego se llena una ficha de puntos de cultura. Y va a haber una comisión en cada región que de alguna manera va a ver que los antecedentes de esas organizaciones sean los correctos, que la organización sea válida, digamos. Una vez eso sucedido, esa organización ya es un punto de cultura. Y lo que implica esto es que, por una parte, entra en un trabajo de red, de colaboración con todos los puntos de cultura de la región y a nivel nacional, lo que va a generar también muchos beneficios en torno a redes internacionales, a distintas capacitaciones y acompañamientos para generar los planes de gestión de sus organizaciones, para poder definir qué es lo que requieren, dónde están los puntos fuertes, dónde están los puntos débiles que toda organización tiene. Y según eso, a través de los recursos que tiene Puntos de Cultura, ir viendo organización por organización qué es lo que necesita y por dónde se va fortaleciendo. Por ejemplo, en un caso puede ser que ya quieren financiar programación y contratar artistas, y en otro quizás lo que necesitan es contratar a gestores culturales que los ayuden a desarrollar proyectos, o quizás en otro requieren equipamiento, porque la diversidad de las organizaciones es mucha. Depende de la necesidad de cada organización. Entonces, más que formatear todos somos iguales, que es lo que pasa un poco con los concursos, que terminan todos como entrando en un formato. Aquí lo que se busca es acompañar a la organización de manera permanente, o sea que no es que el próximo año ya dejó de ser punto de cultura, sino que por el contrario, el próximo año se abrirán nuevas convocatorias para más puntos de cultura que quizás en un principio no cumplían tanto, pero en el acompañamiento que les hacemos como ministerio podemos ver de qué manera logran serlo, o bien
aquellas que no supieron y que ahora sí se quieren sumar. Y la idea es ir creciendo, creciendo, creciendo para fortalecer una red enorme de puntos de cultura donde el trabajo del territorio vaya creciendo, vaya fortaleciéndose y de esa manera potenciar el tejido social y comunitario. Oiga, Flor, aquí me están llamando la atención, me están tirando la oreja, porque una cosa que me gustaría preguntarle, y aquí me dieron la idea, es cómo usted proyecta el desarrollo cultural de la región. ¿Por qué le pregunto esto? Porque hacer una región que está muy cerca de Santiago siempre ha sido media apagada culturalmente, ¿ya? Lo que siempre aquí ha destacado es el patrimonio, o sea, basta decir que acá cuando hay un campeonato de cueca se llena, ¿ya? Exactamente. Digamos, el tema de los cantores a lo divino, algo que sigue vivo. Entonces está muy cargado para el lado del patrimonio, pero para digamos, pero para el desarrollo de las artes siempre ha sido un poco débil históricamente. Digamos, como arte así, como de galería, una cosa así, siempre ha sido débil esta región. Te quiero preguntar, ¿cuál es el desarrollo que tú le ves a eso? Y si esas dos cosas, el cultivo de las artes y el patrimonio, son antagonistas o pueden coexistir entre sí. Bueno, qué interesante la pregunta. La verdad es que efectivamente somos una región muy rica en patrimonio, muy rica en cultura viva, en tradiciones, en oficios, en bailes tradicionales, en la cueca, el folclore, los cantores. Y eso hay que seguir nutriéndolo, seguir potenciándolo, porque también fortalece fuertemente nuestra identidad, porque hace que tengamos lugares interesantes propios con sus propias festividades, con sus propios espacios de encuentro y de creación, porque todo eso implica creación también, ¿no? También es parte del mundo creativo. Eso por una parte. Hay que seguir fortaleciéndolo. Nosotros tenemos varias iniciativas para seguir creciendo hacia ese lugar y potenciando nuestro patrimonio. Trabajamos muy bien con el Servicio Patrimonio Regional, así que en ese sentido hacemos un trabajo bastante fuerte en equipo con los pueblos, las agrupaciones de pueblos originarios, por ejemplo, también. Y también el desarrollo cultural y artístico más contemporáneo es importante, porque es el que también está haciendo los cuestionamientos de la hora y del futuro. Y en ese sentido tenemos muy buenos artistas. Hay algunos ámbitos más desarrollados que otros, porque efectivamente nuestra mayor falencia en la región es que no hay donde profesionalizarse en artes. Acá no hay una universidad que imparta una carrera artística en la región. Claro. Entonces, si queremos ser artistas de cualquier ámbito, del teatro, del artes visuales, de la música, del cine, bueno, el cine ahora ya con la Universidad de Higgins tiene un espacio con el altos estudios audiovisuales, ¿verdad? Pero es muy nuevo y ha sido muy potente, o sea, ha sido da cuenta de la necesidad. Pero nos falta. Y como nos falta eso, o bien no se profesionalizan las artes y son muchos los autodidactas que están creando, o bien se van a profesionalizar y quizás no vuelven. Entonces, eso por una parte, nos falta generar escenarios, espacios profesionales para poder generar más espacios de profesión, por ejemplo, los teatros, ¿no? Claro, por ejemplo, acá en la pista municipal, para que sea teatro. Por ejemplo, que la pista municipal sea un teatro municipal, que es un sueño que no es tan difícil de cumplir, pero hay que alinear muchas tareas del municipio. Y que en este momento está haciendo un teatro. Es que son espacios, los espacios culturales, mira, tú me preguntabas sobre la experiencia del centro cultural. Los espacios culturales son claves. Cuando uno habita un espacio cultural y le da realmente cabida a las artes, a las expresiones artísticas dentro, lo que ocurre dentro es mágico, es magia. Los públicos empiezan a llegar, empiezan a haber más encuentros y son experiencias únicas, inolvidables para las personas, que les generan reflexión o les generan una sensación rica, creativa. Entonces, vivir las artes como público, como creador, es muy importante, pero también para que eso ocurra hay todo un mundo, un sistema, un ecosistema de las artes que tiene que ver con los amigos técnicos que, por ejemplo, para que nosotros estemos aquí, hay todo un despliegue detrás de las cámaras. Que están en las cámaras, que la enchufan, que...
Lo mismo pasa Exacto. en un escenario, lo mismo pasa en un escenario. Para que 70 personas estén hoy actuando en la pista municipal, tiene que haber detrás un despliegue gigantesco. Y nosotros tenemos que saber que eso tiene un valor y que no es un costo, sino que es un beneficio y que activa también la economía, que genera trabajo, empleo cultural, interesante, decente, positivo, que uno puede ir profesionalizándose. Entonces, el gran desafío, como yo lo veo, es en la profesionalización, en la certificación, y en eso estamos trabajando en conjunto con la Universidad O'Higgins para ir formando estamos generando un proyecto de una escuela regional de artes, artesanías y oficios. Entonces ahí tú ves que es un paraguas que pueden entrar todos estos ámbitos, lo tradicional, la salvaguarda del patrimonio, pero también el desarrollo creativo y quizás más contemporáneo. Mira, ya que usted tomó el tema de que se quiere profesionalizar las artes y todo eso, una de las cosas que llama la atención es que históricamente en Chile la gente que se dedica a trabajar en la cultura siempre ha sido becario, ¿ya? Entonces, sé que he escuchado de que se han dado beneficios, bonos, pero a la larga, en estos momentos en Chile, ¿puede alguien, por ejemplo, decir, ya, yo quiero vivir de la cultura por esto y por lo otro? ¿Se puede hacer? ¿Vamos camino a eso? ¿O no es posible? ¿O en la medida de lo posible? ¿Cómo es la cosa? Siempre se puede. ¿Ya? Yo creo, yo empecé a meterme en el mundo de las artes hace 20 años atrás, o más quizás. Tuve la suerte de estudiar, profesionalizarme. Eso me dio herramientas muy importantes. Pero yo creo que es muy posible desarrollarse en las artes. Siempre es más difícil, pero no es imposible. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Que, por ejemplo, las instituciones públicas, los municipios, las organizaciones públicas, entiendan que las artes son un trabajo, que son un trabajo que debe ser pagado como corresponde, bien valorado, y que en el fondo ya deje de pasar de que le pidan al artista la paleteada de subirse a un escenario gratis, ¿verdad? Porque se va a mostrar. Porque eso no es real. Nosotros no estamos ayudando a ese artista, lo estamos minimizando, no le estamos dando el valor que corresponde cuando no le pagamos una presentación. O negreando, en otras palabras. Y nosotros en esta región, el mayor empleador es justamente los municipios, es el Estado. Es desde ahí donde se genera el motor del desarrollo cultural. Por lo tanto, la responsabilidad inicial sigue estando en el Estado. Hay que fortalecer eso. Independiente de eso, ir invitando el trabajo con el mundo privado, que las empresas también empiecen a generar acciones sociales a través de cultura en sus comunidades, que se empiecen a involucrar en el financiamiento de proyectos culturales a través de la Ley de Donaciones Culturales. Hay distintos incentivos y distintos caminos que podemos ir haciendo en conjunto y que hay que ir fortaleciendo, y para eso ir ampliando un poco la mirada. Pero en eso estamos trabajando ahora, en el diálogo como más político, si quieres, con los municipios, con las alcaldesas, los alcaldes, buscando ir siempre tratando nosotros de apoyar también con algún financiamiento para no hacer tan difícil el trabajo para los municipios más pequeños sobre todo, pero en el fondo ir potenciando y levantándole el trabajo y generando espacios de trabajo a los artistas. Lo que pasa es que claro, hay mucho por hacer y somos muchos los artistas de la región. Pareciera que no fuéramos tantos, pero sí, lo somos. Entonces, lo somos porque también me considero artista en algún lugar, o en el mundo de las artes, gestora cultural. Entonces, entiendo la dinámica porque vengo de ahí, entiendo cuáles son las dificultades. Y en eso es lo que estamos buscando, ir encontrando esos caminos. A veces uno quisiera que fuera más rápido, pero bueno. No siempre se puede, siempre a uno le van a decir eso. Oiga, Flor, mire, vamos a hacer una pausa, porque para parar un poquito, y lo otro porque tenemos más, me llegaron un par de preguntas y las que te quiero ordenar un poco porque parece que hay más gente de la que uno cree que está viendo este programa. Qué bueno, saludos ¿Ya? a todas, a todos. Así que gracias por sus consultas. Vamos a unos comerciales y ya volvemos.
Bienvenidos a otra. Hemos devuelto de nuestra zona comercial. Y aquí ya ordenamos un poquito lo que me estaban enviando por interno. Y miren, vamos a entrar en tierra a la derecha. Vamos a partir con la pregunta porque primero nos debemos a nuestro público. Así que le quiero dar las gracias a Leandro Avilés por seguirnos en esta edición de Cóctel Sábado. Gracias por tu sintonía. Sigue viendo Pichilemu TV. Y él nos envía la siguiente pregunta, Leandro Avilés. ¿Qué hay del cine de Pichilemu? ¿Hay posibilidad de que el ministerio se haga cargo del cine y lo habilite como sala de proyección? Qué buena pregunta, ¿Leandro? Leandro Avilés. Qué buena pregunta, Leandro. El cine, yo sé que es un espacio muy sentido por Pichilemu. Todos quisiéramos que el cine estuviera funcionando como funcionó históricamente y que pudiéramos tenerlo también como un espacio cultural más vivo, ¿verdad? El cine es propiedad privada de una familia que también ha hecho hartos esfuerzos por llevarlo adelante, requiere de hartos arreglos para poder funcionar, porque necesita insonorizarse para no generarle ruido a los vecinos, que son un hostal que está al lado, Sí. que está muy pegado, muralla a muralla, y eso es uno de los problemas que puede tener este cine, que es muy, muy importante restaurar. Yo siempre he sido de la teoría de que el municipio debiera adquirir ese inmueble, porque creo que es un patrimonio que puede ser perfectamente un espacio público, municipal, que se encadena con todo el espacio cívico que está en torno al edificio del municipio, al edificio consistorial. Entonces creo que ahí podría articularse algo muy interesante. Nosotros igual siempre estamos abriendo espacios de postulación a fondos para la restauración de espacios, digamos. Restaurar un espacio completo es muy caro, es carísimo, o sea, son 1.000 millones, eso es como lo mínimo que suena cuando uno habla de restauración de espacios así, antiguos, porque este no es un cine que uno quisiera echar abajo, sino que más bien fortalecer como es, ¿no? su identidad. Pero para eso es quizás más fácil que sea, del Estado, que sea una propiedad del Estado. Sin embargo, ahí están estos espacios de, por ejemplo, habilitación, reparación, que se pueden ir haciendo a través de los fondos del patrimonio cultural, y entiendo que también se pueden ir generando alianzas estratégicas de los dueños del cine o de quien quiera tomarlo quizás en arriendo o comprarlo, porque yo sé que está en venta hace mucho tiempo, y quizás proyectarlo como un espacio cultural interesante, y para eso podemos trabajar en muchísimas iniciativas. Nosotros tenemos un trabajo muy, muy fuerte con la Dirección de Arquitectura del MOP regional, que son nuestra contraparte técnica en términos de infraestructura cultural. Yeah. Ellos son quienes nos dicen si hay algo que está bien, qué está mal, qué es lo que requiere hacerse, más o menos cuál es el valor, cuáles son los caminos, y ahí hay un aliado estratégico muy importante con quien nosotros podemos venir a visitar el cine y poder levantar, por ejemplo, un diagnóstico de más o menos qué es lo que le pasa al cine, qué es lo que necesita, cómo se podría proyectar. Pero para eso lo primero es que tiene que haber voluntad de los dueños, porque el cine es de la propiedad de alguien. Sí. Y en ese sentido, o bien de ellos o bien de un municipio que se pueda hacer cargo de una u otra manera, porque tiene que haber alguien que lo administre para poder recuperar estos espacios. Quisiera ahí tocar el punto sobre el rol del municipio. ¿Por qué quiero tocarlo? Porque, como sabemos acá los presentes, usted, Flor, fue encargada del Centro Cultural, del Casino Agustín Ros por un par de años, y ese casino tiene su historia en cómo se adquirió, porque lo que se declaró patrimonio y lo que dejó la familia Ros al municipio fue el parque y el bosque, nada más. El casino por muchos años fue propiedad privada, perteneció a distintas familias, qué sé yo, y estaba en un estadio medio ruinoso, y aún así el alcalde, que en ese tiempo era alcalde, don Orlando Cornejo, fue el primer alcalde electo en democracia del retorno a la dictadura, él fue de la idea y él presionó para que se adquiriera el casino. Exactamente. Y bueno, ahí vemos el resultado de cuando se toma una buena decisión política, se adquiere un edificio que hoy es icónico y que es fundamental en el corazón cultural de Pichilemu y en el corazón turístico de Pichilemu. Daba pena verlo como estaba antes, y hoy
todavía da un poco pena porque se ha ido destruyendo un poco, pero en eso estamos trabajando, pero da la satisfacción de todo lo que ocurre adentro, de cómo se abrió ese espacio. Se hizo una restauración maravillosa, que evidentemente tuvo algunas fallas técnicas. Llegó el terremoto y hubieron algunas fallas en la restauración que hoy hemos detectado justamente a través de nuestro equipo amigo de arquitectura del MOP, que en el proyecto actual de reparación se está revisando fuertemente para que no vuelva a ocurrir que un edificio recientemente restaurado, 10 años después ya haya que restaurarlo de nuevo. Una restauración de un edificio debiera durar 100 años, bueno, siempre y cuando haya una mantención adecuada del patrimonio, que eso sí es responsabilidad de un municipio o del organismo que es dueño. Tú puedes dejar el edificio impecable, pero si no mantienes ese edificio, se va a deteriorar. Sobre todo un edificio como el del Centro Cultural, que pasan más de 1 millón de personas al año. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, ¿sabe por qué le da el tema del casino? Porque yo lo alcancé a conocer antes de ser restaurado. Ahora con la restauración moderna que se le hizo en el 2009. Porque por muchos años se sabía que eso lo compró la MUNI. Intentaban hacer cosas, pero nadie se atrevía porque era como llegar y pisar madera suelta, entonces era medio peligroso. Y bueno, don Orlando sé que no lo pudo hacer, pero sé que lo completó el alcalde Jorge Vargas, de que él completó al menos una sala, y que se restauró una sala que era lo mejor que había, y ahí hacían exposiciones de cuadros. Que es donde está ahora la biblioteca. Claro, y era lo único que se abría, porque los demás nadie se atrevía a hacerlo. Y tomó mucho tiempo, más de 10 años, que en la administración del que fue alcalde Roberto Córdoba, más que nada con la venia del gobierno de Bachelet, se inyectaron fondos para hacer la reconstrucción. Exactamente. Y cuando se inauguró todo bonito, llega el terremoto en 2010. Pues sí, fue triste porque se dañó bastante. Igual luego se postuló a fondos de reparación por el terremoto, que algo parcharon. Pero el mayor problema de ese edificio no tiene que ver con los efectos del terremoto tanto, sino que con la cubierta, con el techo. Porque en la restauración no se impermeabilizaron, no hubo una capa de impermeabilización entre las tejas y las maderas y todo para abajo. Entonces se llueve. Se llueve entero. Ese edificio se llueve entero. Cuando nosotros, hay una lluvia y tú ves a Manolo y a todo el equipo buscando acerrín para llenar por todas partes y tratar de tapar esos espacios. Hay murallas que se llueven. A veces, como cambia la lluvia en Pichilemu, a veces llueve por un lado, a veces llueve por el otro, a veces se llueven unas ventanas, a veces se llueven otros espacios. Hay algunas salas que ya están cerradas, que no pueden ser utilizadas. Hay una esquina, ustedes ya lo pueden ver todos los días que pasan por ahí, que no puedes acceder por el lado, digamos, norte del edificio, porque está también una balaustrada muy deteriorada que se puede caer. Entonces, nosotros hemos estado trabajando desde que yo estaba en el Centro Cultural, empezamos a levantar la emergencia del edificio a través de monumentos nacionales, porque este es un monumento. Levantando las necesidades y con el equipo de arquitectura, ya que el municipio no contaba con un experto patrimonial para levantar un proyecto de restauración, o de reparación. Así que a través de nuestro equipo técnico de arquitectura se hizo todo un proceso de levantamiento, pero a veces no es tan fácil los sistemas en los que se busca ejecutar estas obras. Nosotros íbamos por un pago, esto es muy técnico lo que les voy a contar, quizás es medio fome, pero para que se entienda. Íbamos por un pago contra recepción, que es una manera un poco más rápida de levantar un proceso de construcción que no implica un diseño previo, porque aquí en el fondo lo que nosotros decíamos o postulábamos es que hay un montón de temas que se levantan como técnicos, que se levantan en una licitación donde tú dices, hay que reparar la cubierta, hay que hacer esto, pero nada de esto implica un diseño propiamente tal, porque son muchas cosas puntuales que se levantan, entonces haces una pura autorización por la Mideso que te da el visto bueno con el famoso RS, eso te permite tener los recursos del gobierno regional y hacer una ejecución de toda esta reparación integral. Pero al Ministerio de Desarrollo Social no le gusta tanto ese modelo, prefiere que uno haga un diseño previo y luego
sacar el RS por ese diseño y luego pasarlo a la etapa de ejecución. Y eso toma mucho tiempo. Entonces, un poco en ese desencuentro nos llevamos un buen rato, luego hubo cambio de alcaldes, hubo entre medio pandemia, todo lo que pasó en estos tiempos Claro. que estallido, todo lo que de alguna manera quizás como nos saca un poco del foco. Pero ahora también porque el alcalde Cristian Pozo también lo está buscando, porque nosotros como yo también como Seremi nunca he querido soltar la reparación me siento como responsable de lograrlo, ¿no? Como sea por donde sea. Y evidentemente el equipo del MOP sigue también con ese interés, así que tuvimos esta semana, estuvimos en el Ministerio de Desarrollo Social, el día en la mañana, justo antes de que pasara el tema de los computadores. Ya. Nosotros no somos sospechosos en todo caso. Pero estuvimos conversando ahí con el Ministerio de Desarrollo Social y encontramos un camino muy interesante que nos va a permitir sacar más rápidamente la aprobación por el Ministerio de Desarrollo Social, y eso nos implicaría que pudiéramos generar entregar el proyecto al gobierno regional prontamente y poder sacar los recursos para ejecutar, yo espero que el 2024. Para la reparación del techo, porque no sé si... Para reparación, el techo, las ventanas. ¿Tú has abierto alguna vez una ventana en el centro cultural? Una vez intenté hacerlo. Es peligroso porque no tiene sujeción. No. Entonces tú la abres y cae como una guillotina. Sí. Entonces nosotros que trabajábamos ahí sabíamos que teníamos que ponerle el palito, pero eso no puede ser en un espacio público. Entonces las ventanas, además que también se filtran, las plagas que pueda tener, los daños que se le puedan encontrando y muchas pequeñas soluciones internas que sabemos, la puerta que se golpea, todas esas cosas que nosotros todos como usuarios sabemos que pasan. Claro. Igual el municipio ha hecho su parte también, reparó el ascensor, reparó también unos baños que estaban muy dañados, han ido haciendo también estos procesos de mantención, pero evidentemente... No, evidentemente requiere mucho más y en ese sentido tenemos que poner todas las voluntades para poder levantar este inmueble lo antes posible. Yo espero que ya el próximo año podamos estar levantando una licitación. Eso sería realmente un logro enorme. Mire, por ahí vamos. Para allá vamos. Pero sí, ya que estamos hablando digamos, de lo que vamos a esperar para que se repare bien el casino, esté impecable, hay otra cosa que es ineludible este año y en especial toca a Pichilemu, que es el tema de los Juegos Panamericanos. ¿Ya? Sí, pues es un tema maravilloso. El evento, muchos dicen que este es el evento deportivo más importante de Chile desde el Mundial del 62. Totalmente, sí. Y que por esas cosas de la vida, en el Mundial también tuvo su sede una parte en esta región, porque Rancagua fue sede mundialista. Exacto. Y ahora en los Juegos Panamericanos nosotros somos sede. Así es. Y tenemos la mejor cancha para el surf. Exacto. Entonces mi pregunta es, ¿hay algo planificado por parte del Ministerio de las Culturas sobre esto o no? Sí, por supuesto. Nosotros como Ministerio de las Culturas somos un socio estratégico para los Juegos Panamericanos. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Deporte, con la Corporación Santiago 2023, con el municipio para poder desarrollar actividades porque es un marco que es espectacular, o sea, es un marco cultural también, no solamente deportivo. Y con la Seremi de Deporte, Macarena Chandía, hemos trabajado muchísimo durante todo este año y con el alcalde, con el equipo municipal, con María Luisa Lanas, con Soledad Toro la Dideco, hemos estado trabajando bastante para poder armar algo bonito. Nosotros, año a año, apoyamos a una agrupación de artesanos que se llama Artificen a realizar la Feria Héroes en Rancagua. Nuestra propuesta fue a la Feria Héroes que en vez de hacerla en Rancagua este año, la hiciéramos acá. La gracia de esta feria es que no solamente reúne a los mejores artesanos, no sé si decir los mejores, porque no me gusta decir eso, pero a maestros artesanos y maestras artesanas de la región, junto a maestros y maestras artesanas nacionales destacadísimos. Eso es lo que normalmente es la Feria Héroes. En esta oportunidad hemos sumado también la clásica feria de pueblos originarios que hacemos en el Centro Cultural año a año a través del Servicio de Patrimonio Cultural Regional y su línea de pueblos originarios, su área de pueblo originario. Entonces lo que vamos a hacer es instalar una feria de artesanía nacional, regional, local y de pueblos originarios que va a reunir alrededor de 100 artesanas y artesanos.
Esto en el marco de los Juegos Panamericanos, con evidentemente una capacidad, un gran cupo para artesanos locales, alrededor de 15 artesanos de la región dentro de este marco de 100 artesanos, así que, o sea, de acá de Pichilemu, quiero decir. Entonces, eso está muy interesante. Estamos viendo bien la ubicación, esperamos que sea en la Plaza Prat, en el costado. Queremos cerrar algunas calles, armar como un gran bulevar bonito con artesanías y que también el espacio de emprendimiento que se hace habitualmente también tenga su lugar, pero no queremos sacar a nadie, Sí, no se preocupen, van a seguir ahí, chiquillos. Complementar con esta feria de artesanía, porque es una vitrina hermosa, no solo porque para las artesanas y artesanos de nuestra región y de nuestro país, y sobre todo acá Pichilemu, es un espacio ineludible, digamos, de oportunidades de venta y de comercialización, pero también es la artesanía entrega muchísima identidad. Es lo que un turista busca para llevarse un pedacito de identidad de un lugar a su propio lugar, ¿verdad? Entonces, que se encuentren con esta gran variedad de artesanía que refleja nuestro país de norte a sur, que refleja también la diversidad, que refleja también la mirada de pueblos originarios, de artesanía tradicional como también contemporánea. Va a ser una mezcla hermosa. Vamos a contar con escenarios, la municipalidad va a poner los escenarios, los artistas locales, Santiago 2023 va a traer algunos artistas nacionales para poder hacer un buen cierre y vamos a estar desde el 28 al 30 de octubre justamente en los días en que van a ser las ceremonias de premiación. Entonces como que un poco para culminar, porque literalmente quisiéramos estar los 20 días, pero no nos da el presupuesto. Oiga, usted tocó un tema bastante importante sobre el tema de los artesanos que combinan dos cosas, patrimonio y a la vez cierta ejecución artística. ¿Qué tanto se desea profesionalizar el trabajo del artesano, considerando que muchas veces los artesanos de esta región siempre han sido más, ni siquiera, amateur sino que ha sido casi oficios de herencia? Exacto. Sí. Bueno, eso es súper importante. En general, los oficios de nuestra región, como tú bien dices, los tradicionales son de herencia, pero que lo que está pasando ahora es que las nuevas generaciones ya no están tan dispuestas a seguir ese trabajo, esa herencia, Claro. porque ven muchas otras alternativas que quizás las generaciones anteriores no tenían, ¿no? Las otras generaciones eran como, esto es lo que me toca porque esto es. No había tanto cuestionamiento. Ahora el mundo es inmenso, las posibilidades son infinitas, entonces las nuevas generaciones se están desligando de esta responsabilidad de alguna manera familiar o de herencia local. Nosotros estamos trabajando en este proyecto de la Escuela Regional de Artes y Oficios con la Universidad O'Higgins y también con el Ministerio de Agricultura, porque el Ministerio de Agricultura tiene INDAP tiene una línea de artesanía y el ministro Valenzuela tiene una mirada muy interesante respecto de la identidad campesina, de la cultura campesina como un valor. Y eso es algo que tenemos que recuperar, porque muchos de los oficios artesanales o de la artesanía o de oficios que no necesariamente son artesanía, como por ejemplo el canto a los poetas u otras acciones que tienen que ver con los salineros u otras acciones que también tienen que ver con nuestro patrimonio vivo, no están en este espacio de fragilidad y tenemos que potenciarlo. Así que estamos trabajando con la Universidad O'Higgins para levantar a través de sus capacidades, digamos, académicas y su sello académico, un trabajo con los artesanos, creadores de oficio, cultores y artistas también contemporáneos, porque esto también entra en este paraguas, donde se busca poder fortalecer justamente esa profesionalización, esa certificación, esa entrega de herramientas para poder ir mejorando las técnicas o ir afinando quizás el estilo propio dentro de un trabajo artesanal, y eso es muy interesante. Así que este año nosotros estamos levantando un estudio, porque para poder hacer un buen programa público, una política pública, hay que tener datos. No basta solamente la percepción que tú o yo podemos tener de la realidad, que quizás es bastante cierta, pero hay que hacer los estudios que nos den los datos duros para que después DIPRES, Ministerio de Hacienda, diga sí, financiamos.
Así que estamos en esa etapa previa. De todas maneras, a fin de año estamos buscando hacer un seminario con la Universidad O'Higgins, donde podamos generar un primer espacio de encuentro de transferencia de saberes, de ver otros ejemplos de escuelas de artes y oficios a nivel nacional o internacional, porque hay que levantar un modelo que es bien particular, un modelo bastante propio. Primero, a través al alero de una universidad estatal, que eso es bien único, Sí. y por otra parte, sin perder la experiencia que implica ese oficio. O sea, no tiene mucho sentido que yo lleve a un aula universitaria el cómo se hace, por ejemplo, un canasto de mimbre que tiene un proceso en su territorio. Más vale ir al territorio, Claro. ir al taller de ese artesano y ver desde ahí cómo lo hace, ir a las mimbrales y sacar y entender cómo es el proceso y generar ese conocimiento. Entonces, la mezcla de lo formal con el rescate del oficio es el desafío que tenemos con la Universidad O'Higgins y lo estamos trabajando de manera muy interesante, con mucho... Como con una mirada bien buena, bien integradora y bien contemporánea y bien vanguardista, te diría, porque es descentralizadora, no solamente está en un espacio, una casa central, sino que tiene intervención mucho más directa con la región, que es algo que la universidad también busca, pero también llevar la experiencia al aula, porque también que alguien pase por la universidad es valioso. Entonces, ambas cosas van a ir confluyendo en un programa muy interesante que es el que estamos construyendo en conjunto. Una de las cosas que han salido naturalmente en esta entrevista es la palabra profesionalización. Sí. Y sobre todo que los trabajadores de la cultura sea algo respetado. ¿Con qué situación usted se encontró al momento de asumir como Ceremi de la Cultura relativa a cómo se habían profesionalizado los artistas, los artesanos y el trabajo cultural? Bueno, lo que te comentaba, finalmente uno se da cuenta que hay muchos creadores, muchísimos, hay muchos artistas en todos los ámbitos. El ámbito del circo se ha fortalecido muchísimo, la fotografía, el audiovisual, las artes visuales, la música, la danza. Realmente el libro, a mí me ha sorprendido la cantidad de escritoras y escritores regionales, de editoriales pequeñas. Entonces, todo esto son ecosistemas que de alguna manera han estado funcionando quizás un poco aisladamente unos de otros o de repente un poquito más relacionados, pero cada vez se va entendiendo, y incluso los fondos concursables lo están entendiendo así, que no es tan fácil determinar que un proyecto sea solo un festival de foto o solo un espacio de exposición de arte, porque las interdisciplinas también se van mezclando. Claro. Entonces, la política que estamos haciendo como ministerio es relevar los ecosistemas culturales a través de una nueva área que ha surgido del área de fomento cultural, que es una de las grandes patitas del ministerio, que es justamente ecosistemas creativos, que está empezando a trabajar en el fortalecimiento de la profesionalización de las artes. Por ejemplo, con que las personas que están estudiando, que se están titulando de carreras relacionadas a las artes, puedan hacer su primer trabajo con un incentivo del ministerio para que haya una contratación de esa persona en un equipo, por ejemplo. Entonces el ministerio lo que va a hacer es que durante 6 meses le va a pagar un sueldo base a una persona, o incentivar su práctica, o después incentivar su instalación como trabajador cultural en un espacio cultural, por ejemplo, un municipio o una organización cultural como un PAOC o algún tipo de compañía, no sé, de teatro, cualquier espacio que pueda hacer, que quizás no tienen hoy la capacidad de contratar más personas. El ministerio lo que hace es incentivar a que contraten a personas nuevas que están recién aprendiendo, pero para que sea un espacio un poco de instalación de esa formación, pero que también le permita al equipo fortalecerse en términos de trabajo. Ese es uno de los caminos, pero hay muchos otros. Se está buscando también trabajar
en los formatos de las cooperativas, que también son muy interesantes como herramienta. Se está tratando también de levantar justamente cuáles son los ecosistemas interesantes, por ejemplo, el ecosistema del libro. El ministro ya anunció que quiere hacer una gran feria internacional del libro y lo propio como ferias regionales del libro. Nosotros afortunadamente ya estamos haciendo la feria regional del libro año a año, pero va a venir fortalecida con estas iniciativas. Entonces estos espacios van generando también una mayor contratación de artistas, etcétera. La idea es seguir creciendo en aquello. Nos falta harto, yo sé que hay muchos artistas y creadoras y creadores que quisieran poder tener más estabilidad laboral. Buscamos eso, pero son procesos de cambio social, no solamente de lo que un ministerio quiere hacer, sino que también de cómo lo van asumiendo los gobiernos locales, cómo lo va asumiendo un gobierno regional, cómo lo van asumiendo también las propias organizaciones culturales. Es un trabajo que tenemos que ir haciendo en conjunto, pero está muy interesante. Creo que se están sentando las bases necesarias. Como hay un viejo dicho que vi por ahí, la organización vence el tiempo. Así es, verdad. Oiga, ya que estamos hablando de líneas de financiamiento, históricamente el Ministerio de Cultura siempre se ha movido con los fondos de cultura, ¿ya? Entonces sé que la intención es abandonar un poco eso y que sea algo más que nada fijo a través de los puntos de cultura comunitaria. Complementarios, exacto, sí. ¿ya? Sé que la intención es esa del Ministerio. Sin embargo, dentro de los fondos de cultura de este año, ¿le interesa destacar alguno que esté como poco dejado en la zona o alguno que necesita, digamos, relevancia dentro de la región? Mira, hay una primera cosa que es muy interesante, que también tiene que ver con lo que hablábamos de la profesionalización de las artes. El ministerio siempre, yo creo que todos quienes han estado siempre concursando fondos o tratando de ganarse fondos, entraban en esta nebulosa de cuándo irán a abrir, cuándo irán a cerrar, cuáles serán las fechas, irá a haber fondar este año, irá a ver, porque no había una información clara al respecto. Lo que hemos hecho como ministerio es generar un calendario anual de fondos. Entonces, cuando tú entras a la página de fondosdecultura.cl, te vas a encontrar con un calendario, puedes pinchar mes a mes y ir viendo cuáles son los fondos que ese mes se están abriendo o se van a abrir. Y esos son calendarios que van a quedar estandarizados, de alguna manera que yo pueda proyectar o programar mi trabajo, porque los artistas dicen ya, yo normalmente sé que en junio, julio abren los fondos, y este año abrieron en julio, abrirán en agosto, y cómo yo entonces me programo. Ahora se sabe. Exacto, sí. Porque hay un trabajo que es importante para postular un fondo. Tú tienes que construir un proyecto, buscar información, antecedentes, un montón de documentación. Entonces, teniendo esa claridad, va a ser más fácil proyectar ese trabajo de gestión de fondos. Así que eso es una muy buena primera noticia, así que yo los invito. Ahora pueden ver cuáles son los fondos que están abiertos. Hay varios fondos que ya se están abriendo, van a venir los fondar regionales, los fondar 2020, en perspectiva 2024, que siempre se abren con el número del año siguiente, ¿verdad? Vienen ahora. Están los fondos de patrimonio por cerrar, que también es súper importante que entren a mirarlos, sobre todo, por ejemplo, proyectos como el cine u otros. Son muchos los fondos los que hay. Nosotros le damos también siempre un foco al fondar regional, que es un fondar que permite hacer actividades que buscan resaltar la identidad regional, que son más interdisciplinarios, que también son interesantes. Se vienen buenos fondos de festivales, que también son muy interesantes. También se está buscando que, por ejemplo, festivales que llevan trayectoria tengan otros caminos de financiamiento, no sean siempre fondos concursables, de manera que no es que se dejen los fondos concursables, los fondar son súper importantes para los artistas, los fondos del audiovisual, todos esos fondos son claves, claro. Pero no tiene mucho sentido que organizaciones que tú ya ves que año a año buscan el fondo, lo ganan y siguen sosteniéndose, sigan saliendo de los fondos y no tengan quizás un convenio de colaboración más permanente al ser ya un
una organización colaboradora de una u otra manera. O sea, a la larga los fondos se quiere dejar para gente que está recién empezando, sobre todo proyectos ciertamente esporádicos. Esa es la intención a la larga del Estado. Esa es una de las maneras, por ejemplo, que los proyectos que son quizás, que son proyectos únicos, que no tienen una continuidad o que después van a variar, que van a cambiar de sentido, que quizás te juntaste para hacer una acción porque se te ocurrió para ese año, pero no estás esperando. Claro, entonces ahí los fondos concursables van a seguir existiendo, que sacan libros, que no sé qué, eso sí va a seguir existiendo. No va a dejar de existir el fondar, pero sí se están abriendo otros canales de poder generar convenios con el Estado, convenios que son medibles, que se entregan recursos como corresponde. De hecho, son mucho más, te puedes hacer un seguimiento mucho mayor porque los vas acompañando en el proceso. Entonces, de alguna manera se generan socios estratégicos a través de estos grandes proyectos y trabajamos de maneras distintas. Entonces, se está buscando diversificar el financiamiento de la cultura, que es una solicitud que viene también de los agentes culturales. Flor, la quiero llevar para otro lado, porque nosotros hemos estado hablando de, bueno, una de ciertos temas ineludibles que son los Panamericanos, los 50 años, y estamos hablando de los puntos de cultura comunitaria, profesionalización, pero para todo eso tiene que haber un campo fértil, ¿ya? Hay que arar la tierra, hay que sembrar, y hay que crear la necesidad, o sobre todo despertar la necesidad, y aquí entra la educación artística, que es algo que el Ministerio le quiere hincar el diente. Explique aquí a la audiencia de Pichilemu TV en qué consiste la educación artística que quiere promover el Ministerio y a la larga el Estado. Bueno, el Ministerio tiene un área de educación artística hace muchos años, ¿ya? Que en el fondo ha ido complementando el trabajo que hace el Ministerio de Educación a través de entregar herramientas desde las artes para la educación. Hay varias líneas que quizás la gente pueda conocer, como el Acciona, los FAE, el que le decimos el PANDA, que bueno, son siglas que nosotros vamos armando. Son distintas líneas de trabajo para que se trabaja, por una parte con artistas educadores, por otras partes se trabaja con las escuelas, con los estudiantes, con los profesores. Tenemos el SECREA también, que es un centro de creación que en nuestra región está en Pichidegua, que es un espacio hecho especialmente para niñas, niños y jóvenes, donde ellos tienen la palabra, donde ellos tienen la iniciativa. Se trabajan los contenidos del programa de acuerdo a lo que los chicos y chicas definen en conjunto. Entonces hay varias líneas. Pero lo interesante de este año es que el año pasado se firmó un convenio marco con el Ministerio de Educación para levantar por primera vez en la historia de nuestro país una política de educación artística y una política de educación patrimonial, que son súper claves. También van a levantar una política de derechos humanos en la educación, para desarrollar la educación cívica en torno a ese tema, pueblos originarios, pero aquí en el ámbito de la educación artística se van a desarrollar estas políticas. Y para esto se van a estar durante este año generando espacios participativos con las comunidades educativas, con las comunidades de educación artística, con las personas interesadas en el ámbito de la educación artística patrimonial para generar espacios de trabajo, mesas de trabajo que nos permitan levantar insumos para construir la política. ¿Ya? Una política es un instrumento de gestión, es como nos dice cuál es el camino a seguir. Esto es lo que se quiere hacer, esto es lo que se busca, para allá vamos, de esta manera lo haremos. Entonces, en eso estamos este año, generando la política de educación artística, que ahora el 10 de agosto vamos a tener el encuentro en Rancagua, vamos a hacer un encuentro presencial para levantar la política con la mesa de educación artística y los agentes de educación y de cultura que les interese participar. Está totalmente abierto, se pueden inscribir como organización, nos pueden escribir a nuestro correo de la Seremia de Cultura para poder ir vinculándolos, o escribirnos a través de nuestras redes sociales en Culturas O'Higgins. Eso por una parte, y viene eso. Además, nosotros como Seremia de las Culturas en O'Higgins, estamos por segunda vez ya este año levantando el segundo diplomado de educación artística en la Universidad O'Higgins. Y esto es muy interesante porque, como tú dices, es para poder sembrar semillitas. Claro. Es
enseñarle a los profesoras y profesores de las escuelas básicas de nuestra o de los liceos de nuestra región y también a los artistas educadores herramientas de educación artística para poder implementarla en las aulas. Y eso el año pasado fue exitosísimo. Teníamos 45 cupos, tuvimos 45 diplomados. Un interés increíble. Sí. Quedó una lista de espera como de otros 50 personas más. Este año estamos ya todo el mundo esperando que podamos abrir nuevamente este diplomado, lo que habla de la necesidad y del interés. ¿Y qué es lo que nos permite? Nos permite poder ir a una escuela, que un profe que quizás era el profe música porque era el folclorista y tocaba bien la guitarra, pero en realidad es el profe matemática, que pasa mucho, sobre todo en escuelas pequeñas, que tenga herramientas de educación artística para poder generar mejor, entregar mejor sus contenidos, pero también porque las artes de la educación no solamente sirven para enseñar arte, sino que facilitan el aprendizaje de otras materias como matemática, castellano, el lenguaje, yo soy vieja, digo castellano, pero etcétera. Entonces, somos los dos, no se preocupen. Entonces, esas son herramientas muy interesantes que nos van permitiendo generar en las nuevas generaciones esa semillita de las artes, de la cultura, generar nuevas, alimentar nuevas audiencias que puedan después estar más interesadas en asistir o participar de actividades culturales o de ser creadores. O también incentivar los que se interesan en otras ramas, por ejemplo. Exacto. ¿Cómo le cambiaría la perspectiva a los chicos de primero, segundo básico, que hay algo entretenido que se puede hacer aprendiendo a leer y escribir, cosa que una de las debilidades que nos dejó la pandemia, es que muchos niños que a esta altura deberían aprender a leer y escribir no lo saben hacer ahora? Exactamente. Sí. Bueno, la brecha que quedó con la pandemia es muy grande y no solamente una brecha en el aprendizaje, sino que también en el términos psicoemocionales, en el desarrollo integral de los chicos también se vio afectado. El año pasado vimos cómo fue súper duro para las aulas, para los colegios, el ambiente, ¿no? O sea, la calidad de la convivencia escolar. Entonces, en ese sentido, la convivencia escolar es también un factor que nosotros podemos aportar a través de la educación artística. Y en ese sentido estamos buscando, bueno, vamos a abrir ahora prontamente en un par de semanas ya la convocatoria al diplomado, al segundo diplomado. Se nos atrasó un poquito el convenio, que quisiéramos haberlo sacado un poquito antes, pero lo vamos a sacar de todas maneras. Y le vamos a dar continuidad, porque vemos que si cada año, y si el próximo año ya podemos incrementarlo un poquito más, y cada año vamos sacando entre 50, 60, 70 profesoras o profesores educados en las artes y la educación, en unos par de años más vamos a tener un batallón de profes súper empoderados que nos van a estar aportando muchísimo a todas nuestras nuevas generaciones de estudiantes. Pregunta, además digamos, en la parte de lo que es la formación de profesores con herramientas para educación artística, ¿se va también a crear proyectos de intervención en la escuela y liceo, por ejemplo, financiar, por ejemplo, talleres artísticos, cosas así, o no? Nosotros como directamente financiar talleres artísticos de esa manera, quizás como quiero que me financien este taller, no es tan fácil. No. Para eso están los fondos que uno puede concursar. Yeah. Pero sí tenemos distintas líneas de trabajo con las escuelas. Por ejemplo, tenemos el Diálogos en Movimiento, que es un espacio de fomento lector muy interesante, donde invitamos a un escritor o escritora, le regalamos los libros a un curso de un colegio, ellos leen el libro y luego viene el escritor y comparten con el escritor o escritora de ese libro sus impresiones, sus dudas, todo, y entonces se relacionan con el escritor. Y eso es súper bueno porque empiezan a darse cuenta que detrás de un libro hay una persona que se imaginó, que lo creó, y es muy interesante. Tuvimos esa experiencia, por ejemplo, con Gabriel Osorio, con la historia del oso. Y fue súper entretenido, y lo llevamos a Marchihue a Peralillo y a Pumanque, al Gabriel Osorio. Nos contó toda la historia del oso, cómo lo había creado, que partió primero con el cortometraje, que después sacó el libro, nos contó la historia de cómo fue para él recibir un Oscar, etcétera. Los chiquillos estaban
alucinados. Y así tenemos para distintos grupos etarios y Me distintos alegra que hayan profes. ido a Pumaque porque a mí me ha tocado trabajar ahí como funcionario de servicio del registro civil y sé que una comuna bastante me ha dejado en la mano Sí, de Dios. nosotros Sí, me estamos alegro. buscando llegar a todas las comunas, Sí, sobre todo las que están más rezagadas. sí. Hay mucho que hacer, hay Y mucho que Pumaque hacer. me impactó en ese aspecto. Sí, Sí, estuvimos después en un encuentro con las artesanas y artesanos de allá, con los qué cantores, bueno. nos recibieron, tienen un trabajo, el municipio de Puman que está buscando fortalecer muchísimo, muchísimo su trabajo cultural y patrimonial, así que todo lo que podamos ir apoyando, vamos a estar en eso. De verdad que me alegro. Oiga, bueno, tenemos esa pata de formar profesores, actividades, y una de las cosas que siempre ha llamado, no sé, me ha llamado la atención y ahora estoy acá atando cabo es el encuentro regional de teatro juvenil, que siempre se Ay, ha hecho sí, todos los años sí, y se juntan todos los liceos de la región y por exacto. lo general vienen acá o a veces en Siempre otro en, lado. no, Sí, siempre en ah, ya, Pichilemu, la tradición es que sí, sea acá. Esta es la 32ª versión ya, este año. Quiere decir que 32 versiones, porque creo que son 34 años. Hubieron un par de años en que por pandemia no se hizo claro, y que hubo un lapsus ahí entre medio, pero es una continuidad de un proyecto que realmente es fabuloso. sí, Ayer viendo también a Jesucristo Superestrella, es un poco como que te das cuenta del impacto que tiene ser parte de una obra de teatro, como sí, participar de ese proceso creativo, de los ensayos, del esfuerzo que hay detrás. 5 meses estuvieron los chiquillos ensayando para sacar la obra que se presentó hoy día. Entonces, el trabajo que hay detrás es muy fuerte y implica también justamente dar un mejor herramientas también para la convivencia escolar, para poder sacar la personalidad, para claro, poder hablar en público, exacto, para poder sacar tu talento. Entonces, muy lindo. Nosotros este año, como en octubre, acá los panamericanos se lo van a tener, van a comérselo todo, claro. estamos proyectándolo más bien para noviembre. Vamos un poquito tarde porque estamos buscando hoy, ya cerramos nuestro concurso para poder tener nuestra encargada de educación artística en la Seremi, así que Ya. estamos subrogando el espacio, eso siempre hace que todo sea un poquito más difícil, aunque el equipo de la Seremi lo está dando todo. Yo les agradezco muchísimo porque en verdad se han desdoblado para poder cumplir todas las funciones que nos han estado faltando y que estamos ahora buscando dotar. Pero eso nos ha retrasado un poco el proceso del encuentro regional de teatro escolar. Pero para mí es fundamental ese espacio. Y también para los profes de las escuelas que nos lo piden cada año, nos dicen, no podemos dejarlo, Seremi, tenemos que sostenerlo. Y por supuesto que en eso están los recursos para aquello y está toda la voluntad de hacerlo, así que esperamos que a fines de noviembre ya podamos estar haciendo el encuentro de teatro escolar acá en Pichilemu. Em, una cosa que me llamó la atención de lo que pude un poco interiorizarme antes de hacer esta entrevista es que el Ministerio de Cultura quiere designar a gente de la comunidad migrante. Y una de las cosas que quiero, digamos, o sea, que tenemos que ser conscientes como chilenos es que hay muchos, digamos, migrantes, ya sean provenientes de Venezuela o de Haití, que están haciendo su vida acá y tienen hijos que son chilenos. Entonces, una de las formas que hay que enfrentar la vida es integrar a las personas, integrar Así es. primero a sus padres que vienen del extranjero, sobre todo a estos chicos que van a empezar a estudiar en la escuela, varios que están estudiando ya. Y una manera de integrarlo es, no sé, esto es ya una confesión personal, es justamente a través de estas actividades culturales. Exacto. Entonces, mi pregunta es, ¿qué proyecta usted en el ministerio sobre no sé si desafío, pero sí la presencia de la población migrante en la sociedad chilena? Nosotros como ministerio en el ámbito de ciudadanía cultural tenemos un equipo desde nivel central y como tema en cada región específico para culturas migrantes. Entonces nosotros cada año hacemos un pequeño encuentro, festival migrantes, donde vamos destacando las artes y culturas de las distintas comunidades migrantes en la región para que la gente pueda también conocerles y poder compartir, se genera un espacio muy lindo. Este año hemos querido orientar esas acciones a justamente las comunidades migrantes que han estado con mayores problemas por el tema de la emergencia climática, porque
En la catástrofe que ocurrió hace algunas semanas atrás, por ejemplo, en Rengo o en Doñihue o en Coltauco, muchas familias afectadas que quedaron sin nada son Era migrantes migrante, sí. porque están en tomas que estaban al borde del río y que perdieron todo. Y son, por ejemplo, hay muchos migrantes que están todavía en albergue en Doñihue, también está pasando algo similar en Rengo. Para, para nosotros es fundamental entrar con un espacio de solidaridad y de integración justamente con ellos que están pasándolo muy mal. Entonces, este año la orientación que vamos a trabajar respecto de este trabajo con las culturas migrantes va a estar enfocada a estas comunidades. Pero es un desafío enorme que tenemos que ir también nosotros, de alguna manera, como sociedad, ir mirando de manera más integral y ir sumando más mecanismos, más espacio, no solamente con otros organismos públicos como, no sé, salud o deporte, educación, sino que también con las juntas de vecinos, con la comunidad, porque son parte de nuestra convivencia, nosotros no podemos segregar, es parte también de la valoración de los derechos humanos. Los derechos humanos son para todos, transversalmente, son derechos mundiales. Y esta es algo que nosotros también tenemos que generar, espacios de respeto y de integración a las comunidades migrantes, y en ese sentido nosotros a través de nuestro programa vamos a ir buscando, ir generando algo más profundo respecto de este tema, ¿no? Que no es tan fácil de abordar, pero que es muy interesante. Yo me acuerdo cuando estábamos acá en Pichilemu, un año, para el 12 de octubre, hicimos una fiesta preciosa en la pista municipal, donde invitamos a una banda haitiana y a una banda colombiana, maravillosa, los Gaiteros San Jacinto, y hicimos una fiesta tan bonita porque habían comidas colombianas y haitianas, y se hizo un espacio súper lindo, y fue un momento en que vinieron muchos haitianos, muchos migrantes de acá de Pichilemu, y terminamos, digo, porque yo soy prendida, terminamos todos bailando, compartiendo, un show fantástico, la música haitiana, los chiquillos no daban más porque en verdad estaban escuchando su música que no escuchaban hace años en un escenario acá, se sintieron súper integrados y fue súper bonito. Realmente yo creo que todos los que estuvimos ese día no lo vamos a olvidar porque fue muy especial lo que se dio. Y eso lo da la cultura. La cultura permite encontrarnos con el otro en un espacio común, sin prejuicio. Y eso yo creo que fue muy lindo, y creo que son pequeñas acciones que deben ser mucho más potentes y constantes en el tiempo para lograr efectivamente una buena integración. Sí, yo creo que con el tiempo una de las cosas que uno saca en limpio es que acá en Sudamérica nosotros le damos una tradición, puede tener sus pifias, puede tener sus pros, pero hay algo que yo valoro, que es el mestizaje. Exacto. Ser chileno a la larga es ser mitad indio, mitad español. Y como no casa ningún otro lado chileno, no va. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer como sociedad de integrar a esto, y sigue integrar, porque con venezolanos, colombianos hablan el mismo idioma, entonces no son tantas las barreras que hay que cruzar, pero sí, en el caso de los haitianos, y que tampoco un gran esfuerzo, para ser honesto, es que ellos estén acá, que ellos se acostumbren a estar acá en Chile, y a la vez nosotros acostumbrarnos a ellos, ¿ya? Dependiente porque siempre van a haber actos, qué sé yo, malas costumbres, que es lo que se les puede decir o atacar, pero a la larga, detrás de cada persona que uno vea, a la larga hay una persona. Exacto. ¿Ya? Y a la larga uno siempre se define por sus actos. Entonces, hay un viejo dicho: por sus frutos os reconoceréis. Entonces, yo creo que eso tenemos que hacer nosotros como chilenos, que es integrar a los ciudadanos extranjeros, también que ellos se adapten acá, porque esto es una cuestión de ida y vuelta. Exacto. Y de las dos cosas va a quedar algo. Es como la sopaipilla. ¿Usted se sabe esto de la sopaipilla, no? La sopaipilla era algo que los pampuches vieron cuando sembraban trigo los españoles. Ah, y esto se come. Y pescaron el zapallo que ellos ya comían y lo mezclaron en la masa y la empezaron a freír. La sopaipilla no estaría en otro lado que no fuera acá.
Exactamente. Mira, y en ese sentido, justamente desde el punto de vista de la prevención del delito, integrarnos, conocernos, apropiarnos de los espacios públicos, hacer acciones en conjunto con las comunidades, siempre va a ser mejor. Sí. Siempre va a ser mejor, siempre nos va a dar un espacio de tranquilidad porque yo voy a conocer a mi vecina, independiente de dónde venga, y voy a saber cómo interactuar, los códigos se van conociendo y eso genera mucho más pertinencia, y cuando hay pertinencia hay menos delitos, y eso es histórico y eso está medido. Entonces hoy el Ministerio de las Culturas está trabajando con la Subsecretaría de Prevención del Delito en pilotos como patios culturales, que son espacios de intervención no artística puntual, sino que de un trabajo de proceso con las comunidades que quizás son más complejas y que la Subsecretaría de Prevención del Delito ya está trabajando a través de sus programas como Somos Barrio u otros programas que se están haciendo en los distintos barrios complejos. Entonces nosotros ahí entramos a trabajar con patios culturales para poder ir activando estas relaciones, ir entendiendo estas dificultades, ir de alguna manera abordando un problema desde la cultura de una manera mucho más preventiva. Y esa es la manera no digamos que no necesitamos las policías en las calles ni la seguridad. Es un trabajo completo, ese es el tema. Pero necesitamos prevenir, porque no podemos estar siempre reaccionando al delito. Tenemos que tratar de bajar la dimensión del delito y para eso trabajar con los jóvenes antes, trabajar con estas comunidades para que se integren, facilita las cosas, se generan espacios de empleo, de conocimiento, de confianza. De confianza. Y en ese sentido creo que tenemos mucho todavía que hacer, pero estamos trabajando ya en esa línea, en un trabajo bien colaborativo con el Ministerio del Interior. Y lo que también es interesante, un trabajo más integral, una mirada más integral para también ir defendiendo los espacios colectivos. Sí, mira, como parte como de reflexión, hay una frase que uno, no sé, yo hice mi enseñanza media en el colegio de las monjas y a uno siempre había una vez al mes, uno tiene que ir a misa. Entonces nos llevan a todos en fila y íbamos a misa. Y una frase que siempre me quedó grabada es, en el evangelio que leían, decían, no solo de pan vive el hombre. Entonces, considerando que la traducción de eso supuestamente es que supuestamente el ser humano también necesita la palabra de Dios, también hay que entenderlo de que no solamente las necesidades materiales definen a la persona. Exacto. O deben suplirse, o sea, a la larga, claro, hay una jerarquía de necesidades. Si falta lo básico, no te va a importar lo otro. Pero si está lo básico, también te va a importar lo otro. Exactamente. Entonces mi pregunta, lo que la quiero invitar a reflexionar es lo siguiente. ¿Por qué la sociedad, por qué el Estado, por qué Chile debería importarle la política cultural? ¿Por qué debería importarle lo que hace el Ministerio de la Cultura? ¿Y por qué debería importarle el trabajo de los artistas y el arte que dejan, ya sea en espacio público, en espacio privado, en exhibiciones, en la televisión o en el cine, en la música? ¿Por qué debería importar eso a la sociedad en general, a todos y cada uno de nosotros? Bueno, esa yo creo que es una pregunta muy clave, porque bueno, y así lo entiende también nuestro presidente Gabriel Boric, que ha puesto la cultura no en el vagón de cola, sino que cerquita de la locomotora, claro, ¿no? Es parte de los motores, no solamente del desarrollo cultural de un país que alimenta nuestra identidad, que alimenta el alma, la cultura es el alimento del alma, nos permite desarrollarnos de manera integral. La creación, la creatividad es intrínseca al ser humano. No es algo que nosotros podamos evadir de nosotros mismos. Todos tenemos un espacio que busca ampliar nuestros conocimientos, ampliar nuestras experiencias creativas. Todos tenemos un lugar que vuela con la imaginación. Si vemos una película o una serie en Netflix, por ejemplo, o en el canal Pichilemu TV, nos vamos en esa historia. Es natural en nosotros.
Es algo totalmente natural en nosotros, es parte de nuestra naturaleza, pero también es parte de la naturaleza social porque nos permite encontrarnos, nos permite generar espacios de vinculación, de reflexión, de disputa incluso en términos de ideas, de miradas, y eso nos hace crecer. Pero también es un motor económico, es un motor turístico, es un motor educativo, las culturas. Entonces, es un motor también en torno a la prevención del delito, como lo estábamos diciendo ahora. Entonces, fortalecer nuestro desarrollo cultural, proteger nuestro patrimonio, es clave porque esos son los escenarios o los espacios propicios básicos para que como sociedad podamos resolvernos y desarrollarnos en todo, de manera integral, en todos nuestros aspectos y donde la cultura atraviesa absolutamente todo. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero nuestras costumbres son culturales. Cómo nos desarrollamos o nos identificamos en un pueblo respecto de otro, o en un territorio respecto de otro país o de otra región. Hasta el hablar es un reflejo. Hasta el hablar, Sí. hasta el qué comemos, el cómo nos vestimos, el qué nos entretiene, el cómo nos expresamos, cómo bailamos, cuáles son nuestras expresiones tradicionales. Todo eso habla de nosotros, de nuestra identidad y de nuestra identidad en su amplia diversidad. Entonces, la cultura es fundamental, las artes, el espacio creativo es esencial porque es parte del ser humano y el patrimonio es nuestro legado, es nuestra memoria, es lo que nos dice quiénes somos y quiénes hemos sido y por qué hemos estado y por qué estamos hoy, el camino desde donde venimos. Y por qué el hoy también hay que cuidarlo para quienes vienen después, las nuevas generaciones, Para dejarle puedan algo. reconocernos en ese camino también de quiénes son ellos mismos. Entonces, es clave y por eso yo estoy tan contenta y orgullosa de estar trabajando en este gobierno, nuestro presidente Gabriel Boric, porque él, yo creo que es un presidente que efectivamente lo vemos permanentemente con un libro en la mano, yendo a actividades culturales. Él entiende que la cultura es una clave imprescindible para el desarrollo de un país. Así que por eso estamos trabajando con mucho convencimiento, con mucha alegría y también con todo el compromiso para sacar la región y sacar el país adelante a través del desarrollo cultural. Bien, nosotros nos debemos a nuestro público y tengo una pregunta. Ah, muy bien. A quien, primero que nada, quiero darle las gracias a Macarena Chandía Pino. Te quiero dar las gracias por seguirnos en Pichilemu TV en esta edición del día de hoy, 22 de julio del año 2023. Y tiene la siguiente pregunta. Más que nada un saludo. Saludos a nuestra maravillosa Seremi de las Culturas, de las Artes y el Patrimonio. Tremendo aporte a nuestra querida región. Posee una visión integral con una gran empatía que le ha permitido considerar a todas y todos los involucrados de la comunidad. Ha potenciado la vinculación de la cultura con otros espacios de una sociedad. Agradezco profundamente todo su trabajo para que la cultura, las artes y patrimonio sean parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos con Santiago 2023. Es nuestra Seremi del deporte, la Maca Chandía. Ah, mire. Muchos saludos, Maquita, mi colega, que estamos trabajando ahí codo a codo para poder desarrollar unos panamericanos y parapanamericanos acá en Pichilemu maravillosos. Gracias por esas lindas palabras, amiga. Lo mismo digo de ti con el deporte, porque realmente es una Seremi también muy, muy motivada y movida, que también está activando el deporte, que el deporte y la cultura van muy de la mano, trabajan muy juntos. Desarrollan espacios muy similares que tienen que ver también con el desarrollo integral de las personas, entonces con la salud integral, con la mirada de un buen vivir, ¿no? Entonces estamos trabajando mucho juntas, el desafío panamericano es el primer gran desafío que nos toca compartir y creo que de aquí se vienen muchos más porque realmente nos damos cuenta que realmente hay mucho que hacer en conjunto. De hecho, para ella, por ejemplo, el deporte es cultura en movimiento de alguna manera. Claro. Entonces, hacemos ahí un vínculo hermoso, así que muchas gracias por las palabras, querida Maca. Y tenemos acá, más que nada, una queja, que una observación del señor Jimmy Roja, a quien le doy las gracias por su sintonía, gracias por seguirnos, y dice lo siguiente: buenas noches,
Eh, Pregunta que si es parte de la cultura rayados en fachadas de colegios, locales comerciales o ferrocarriles. Sería muy interesante si usted avala estas acciones. Digamos que hay gente que lo considera anarquista, hay gente que lo considera que es como casi delincuencial. Lo quiero dejar más que nada a su criterio. Sí, bueno, una cosa es un rayado, otra cosa es un mural. Ya. Para mí hay una diferencia enorme. En un mural, primero hay una aprobación de parte del dueño del muro por hacer, Hay porque un le, permiso, porque le claro. hagan algo en su muro, ¿no? Esa intervención Sí. primero es interesante. Y que en el fondo el mural lo que hace es que cuenta un relato, hay una pintura, hay un trabajo artístico detrás. Y en ese sentido el trabajo del graffiti puede vincularse muy bien desde ahí. Se pueden generar cosas muy interesantes. Pero también hay que entender que el graffiti, como el talleo, digamos, que es este rayado, nos guste o no, implica una cultura detrás de un segmento o de un nicho de personas que ven ahí una manifestación de de su territorio o de su expresión individual, de su identidad. A mí no me gustan. En lo Ya. personal, no me gustan. Y también creo que falta mucho respeto a los espacios públicos que no deben ser rayados. Por ejemplo, un monumento como el Centro Cultural Agustín Ros, que ha sido rayado múltiples veces Sí. y que está castigado por la ley. La persona que raya una muralla de un monumento nacional tiene un castigo legal. Se puede ir preso, lo digo en serio. Y así creo que falta mucho. A mí no me gusta el rayado por rayar. Yo creo que el mensaje es interesante, el respeto por el lugar donde se está haciendo también es interesante y creo que en ese sentido podemos utilizar el espacio creativo en el espacio público de manera mucho más valiosa que simplemente rayar por rayar. Esa es mi opinión. Ya. Bueno, ya que hemos terminado con nuestras preguntas, igual ya son, a ver cuánto es, van a ser las 10, hablamos harto, Sí, yo soy buena para hablar, perdón si me extiendo mucho. ya, pero no, pero está bien, hay que dar cuenta de lo que se ha hecho y todo. Sí, hay mucho tema, Hay mucho paño que cortar. así es. Así que nos despedimos, pero antes que nada quiero darle las palabras de despedida primero a usted. Despídase aquí frente a los televidentes de Pichilemu TV. Bueno, yo muy agradecida de la invitación de estar aquí en Pichilemu TV, en Cóctel de Sábado una vez más. Cada cierto tiempo vengo porque conversamos, uno puede extenderse, conversar muy amenamente, me siento muy en casa. Muchas gracias por eso. De nada. Invitarles a seguirnos a nuestras redes sociales para poder ir informándose de las acciones que estamos haciendo en la región. Es Culturas O'Higgins en Instagram, en Facebook y en Twitter. Nos pueden encontrar ahí. Todas las consultas nosotros las vamos mirando, los mensajes que nos puedan mandar por ahí. También en la página culturas.cl se pueden encontrar con toda la información sobre puntos de cultura comunitaria, sobre las convocatorias de los fondos, sobre los PAOC que se vienen ahora y todas las acciones sobre lo que se va a ir haciendo y se está haciendo sobre 50 años. Así que es interesante, entren también a la página culturas.cl. Y por último, 50 años. Ese es un espacio de encuentro fundamental para nuestra sociedad. Es un momento de reflexión, de valoración, también de sentar las bases de lo que queremos hacia el futuro, pero para eso no podemos dejar de mirar nuestro pasado, de mirarlo con respeto, de mirarlo con cuidado, con cariño, con dolor también y con un espacio de contención, digo cariño desde la contención emocional quizás a quienes aún padecen un gran dolor por aquello que ocurrió desde el día 11 de septiembre en adelante. Nosotros esperamos que este espacio de los 50 años en la región nos permita poder levantar todas esas historias, todos esos relatos que están en cada rincón de la región, pero también nos permitan encontrar miradas, diálogos, puntos de encuentro para poder fortalecer nuestra democracia, mirar al futuro con verdad, con justicia, con reparación, con no repetición y como en un Estado haciéndose cargo de esta gran deuda que tiene con las familiares y con las personas que sufrieron
la violación de sus derechos humanos. Así que entren también 50.cl con número para poder ver toda la programación que se está empezando a levantar, y todos quienes quieran levantar programación pueden subirla ahí muy fácilmente a través de la plataforma 50.cl para poder ir sumándonos todas y todos a este gran conmemoración de medio siglo que nos va a permitir mirar el próximo medio siglo de una mejor manera. Así que eso, dejarles un saludo a todas, a todos. Estamos aquí a disposición, siempre trabajando por la región y con Pichilemu en el corazón, siempre. Muchas gracias, Flor. Gracias, JP. Así que muchas gracias. Sigan a la sintonía de Pichilemu TV a través de todas nuestras señales, nuestra señal web vivo.pichilemutv.org. Estamos saliendo por una plataforma de IPTV que se llama M3U. Ahí nos sigue, lo sacan ahí de la Play Store en su celular. Ahí lo descarga y lo puede ver en su celular o en su tele por la señal web, o a través de nuestra señal abierta 50.1 acá en el radio urbano, a través de Mundo la 785, a través de CableNet en la 40.3 y en la versión digital, y en la 16 en la señal común. Y en Mundo además estamos saliendo por varias zonas de nuestra región y a través de Mundo Go en buena parte del país. Así que muchas gracias. Sigan a la sintonía de Pichilemu TV y muy buenas noches.